Muy bien, hola a todos y bienvenidos a una clase más en nuestro curso. El día de hoy vamos a ver un ejemplo más sobre pues todos estos conceptos que hemos visto de potencial gravitacional. Entonces, el día de hoy vamos a ir a un ejemplo un poco más complicado, un poquito más elaborado, del cual pues también vamos a aprender cosas muy interesantes. Entonces, vamos a ver cuál es el potencial gravitacional de un anillo. Entonces, vamos a suponer que tenemos un anillo de masa m y radio r. Entonces, el anillo, pues este círculo sobre el plano XY. Acá puse, bueno, se ve un poco denso, ¿no? Pero son varias cantidades que nos van a importar. Y esto es debido a que, a ver, antes de hablar de densidad, debido a que eh, si bien el problema de encontrar el campo gravitacional de un anillo es fácil, si nosotros nos quedamos a calcularlo sobre el eje Z, ¿verdad? En ese caso, la verdad es que el problema es bastante sencillo, pero lo que nosotros queremos es encontrar el potencial en cualquier punto del espacio. Ya vamos a detallar a qué nos referimos con eso. Por el momento, eh, nos va a convenir definir una densidad lineal para trabajar con el anillo. Entonces, pues el anillo lo podemos considerar como un objeto unidimensional, ¿verdad? Que solo tiene la longitud de la circunferencia que forma. Y vamos a asumir que su masa pues, se distribuye uniformemente a lo largo de esa longitud. Entonces definimos una densidad lineal lambda que va a ser su masa dividido la longitud de su circunferencia. Nuestro problema entonces es encontrar el potencial G de R, siendo R cualquier punto del espacio, que era lo que decíamos. Normalmente el problema sencillo, relativamente sencillo, es encontrar el potencial en cualquier punto sobre el eje Z. Nosotros lo vamos a hacer acá en cualquier punto del espacio y vamos a ver que esto realmente complica un poco las cosas. Complica en el sentido que hay que hacer más cálculos. No es que sea mucho más difícil de resolver en términos de análisis. Entonces, pues ese problema nos va a enseñar varias cosas que siempre las damos ahí, las dejamos ahí un poquito olvidadas o por sentadas o decimos lo vemos en otro curso. Entonces, acá nuestro punto de partida es una de las fórmulas que habíamos visto, ¿no? Cómo se calcula el potencial gravitacional de una distribución de masa. Entonces, esto pues lo vimos hace un par de clases, ¿verdad? En donde la densidad ρ representa la densidad de masa, G mayúscula, como siempre, es la constante de gravitación universal, y acá en la división pues va la diferencia entre los vectores R y R'. Entonces lo que vamos a hacer es adaptar esta fórmula a nuestro problema. Primeramente nos damos cuenta que no necesitamos hacer una integral de volumen o tres integrales, ¿verdad? Debido a que nuestro objeto no es exactamente, no se extiende en tres dimensiones, sino que lo podemos considerar, como dijimos, como un pequeño una pequeña curva unidimensional y la masa, ¿verdad?, está distribuida a lo largo de su longitud. Entonces, en lugar de integrar sobre el volumen que ocuparía un objeto, vamos a integrar sobre la curva, sobre la circunferencia del anillo. Entonces, solo necesitamos una integral. Entonces, en lugar de tener un diferencial de volumen, vamos a tener simplemente un diferencial de longitud. Y en lugar de tener ρ, tenemos la densidad lineal lambda, que es constante, pero van a ver más adelante que para interpretar algunos resultados, aunque lambda sea constante, conviene dejarla adentro de la integral. Vamos a ver más adelante. G definitivamente es constante, ¿no? Entonces, algo muy importante que hay que tener en mente y muy claro es que en la integral hay dos tipos de R's, la R y la R'. ¿Cuál es la diferencia? Bueno,
Si ustedes se dan cuenta, las coordenadas primadas son las coordenadas sobre las cuales uno hace la integral, ¿verdad? Entonces, como uno integra sobre un volumen o un área o una longitud, todas las integrales son definidas, tienen límites de integración. Entonces, el resultado al final, acá, no depende de las coordenadas primadas, depende solo de R, esta R que está acá, que es la que aparece acá. El potencial solo depende del punto en donde lo evaluamos. Entonces esta R está representada con este vector, esta flechita, que denota pues un punto, ¿verdad? Entonces este es el vector R. Nosotros queremos calcular el potencial en este punto. Y R' lo que denota es todos los elementos de longitud o de volumen, ¿no? En el caso más general, de la distribución de masa que va a aportar a el potencial en el punto R. Entonces, R' en este caso, pues es bastante sencillo, es un vector que recorre toda la longitud de el anillo. Y acá uno pone el diferencial de volumen con prima también, de nuevo, para denotar que uno está integrando sobre las variables prima. Entonces, en este contexto, las variables prima son las que hacen la integral, son las que usamos para hacer la integral, y la variable r es la que denota en dónde queremos calcular el potencial, ¿sí? Muy bien. Entonces, por eso acá le dejamos L', ¿no? Para ser consistentes con la notación. Acá nosotros podríamos todavía simplificar esto un poquito más, ¿verdad? Este dl sería un elemento de longitud a lo largo de la circunferencia, que en este caso, ¿verdad? Sencillo, nosotros sabemos que es el radio del anillo por un pequeño ángulo de phi prima. Otra vez, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Uno podría ponerle phi, pero si uno le pone phi, ese phi es este ángulo, ¿no? Que pertenece al vector r. Entonces vamos a ver que r en coordenadas esféricas tiene sus dos ángulos, ¿no? Su ángulo θ y su ángulo phi, y la distancia r del origen a el punto que nos interesa. Y r' también tiene sus ángulos. R' tiene su ángulo θ' y su pequeño ángulo acá, pequeñito, phi'. Entonces son dos conjuntos de coordenadas que ubican dos puntos diferentes. Entonces conviene mucho tener esa diferencia muy clara. Entonces, de nuevo, para ser consistentes, la longitud de arco de L a lo largo del anillo va a ser el radio, ¿verdad? Que en este caso R', ¿no? Como es solo, va a estar siempre sobre la circunferencia, ¿verdad? R' básicamente va a ser constante y va a ser igual al radio del anillo. Entonces, esa longitud de arco pues es simplemente el radio del anillo por un diferencial de phi', ¿no? De nuevo. Entonces podemos escribir nuestra integral de esta otra manera, ¿verdad? Ya cuando quitamos dl y ponemos r de phi, entonces es fácil ver que phi', cubre la extensión de la circunferencia, ¿no? Entonces quiere decir que phi' va de 0 a 2pi. Entonces acá lo único que hicimos fue quitar dl' para poner r, ¿no? R por d phi', y queda exactamente igual a esta integral que ya teníamos en este otro lado. Entonces, esta es la integral que necesitamos hacer. Sin embargo, necesitamos todavía traerla a una forma un poquito más operable, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Bueno, entonces acá volvemos a copiar la integral, ¿no? Solo para tenerla ahí presente. Entonces, lo que necesitamos ahora es expresar esta cantidad, ¿verdad? La magnitud de la diferencia entre r y r'. Entonces noten que acá le pongo menos 1, ¿verdad? Porque acá en la integral está dividiendo, ¿verdad? Entonces por eso le ponemos el exponente menos 1. Entonces acá necesitamos echar mano de nuestro conocimiento de coordenadas esféricas. Recuerden que uno puede escribir las componentes de un vector x, y, z en términos de sus componentes r, θ y phi, ¿verdad? Que es la transformación entre coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas. Entonces, usando esas transformaciones, escribimos r, ¿no? Sus componentes x, y y z,
que por conveniencia escribí en colores diferentes para que notemos, ¿no? La componente X está en rojo, Y está en azul y en negro está Z. Entonces, incluso si uno no sabe, si uno no se sabe de memoria esta transformación, es bien fácil verla de la figura, ¿no? Recuérdense, la más sencilla de todas es Z, ¿no? Porque es la distancia R por el coseno del ángulo, ¿verdad? Eso nos da la coordenada Z, la que tenemos acá. Luego, para las otras dos, lo que hacemos es proyectar esta longitud R sobre el plano XY. Entonces nos da esta longitud que va desde el origen hasta este punto que está acá. Eso es R seno de teta. Una vez que tenemos esto proyectado en el plano, nosotros sabemos que X sale al multiplicar eso por coseno de phi y Y va por seno de phi. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿No? Coseno de phi, seno de phi, ¿no? Y la distancia sobre el plano R seno de teta, ¿no? Entonces, como les digo, estas son las transformaciones, ¿no? de las coordenadas cartesianas y esféricas, ¿no? Componente X, Y y Z del vector R. Ahora bien, ¿por qué las estamos escribiendo de esta manera? Porque lo que pasa es que hay que restarlos, ¿no? Y la manera más fácil de restar vectores es restar sus componentes en coordenadas cartesianas o sus componentes cartesianas. Entonces, uno puede, ¿verdad?, escribir un vector de la manera pues, más conveniente que uno puede, ¿no? Entonces, acá, cada componente, X, Y y Z, está escrita en términos de R, teta y phi, ¿verdad? Eso es lo más fácil que podemos hacer. De manera similar, necesitamos escribir entonces el vector R', ¿no?, sus componentes X, Y y Z en términos de las coordenadas esféricas. Y nos va a quedar algo muy similar. De hecho, es exactamente lo mismo que antes, lo único es que ahora todas las coordenadas son primadas, ¿no? Entonces, R', ¿no?, exactamente componente X, componente Y, componente Z, solo que ahora es R', teta' y phi'. Es exactamente lo mismo. Ahora bien, en el caso general, lo que correspondería ahora sería restar los dos vectores, ¿no? Y se imaginan, ¿no?, cómo va a quedar esa resta. Acá todavía podemos simplificar un poco nuestro problema, porque debido a la geometría, nosotros nos damos cuenta que R', ¿no?, que es la variable que recorre o que cubre todos los elementos que componen nuestro objeto, el objeto vive en el plano XY. Entonces, en primer lugar, nos damos cuenta que R' va a ser constante y va a ser igual a el radio del anillo, ¿no? Entonces, esa es una simplificación que podemos hacer. En general, si esto fuera un volumen, R' pues es variable, ¿no?, e iría desde 0 hasta un cierto radio, por ejemplo. En este caso es constante, ¿verdad?, obedeciendo a el radio constante del anillo. Y lo que es más, ya que el anillo está en el plano XY, teta' es simplemente igual a 90 grados o bien pi medios, ¿verdad? Entonces este ángulo teta' que ustedes ven acá, tenemos que fijarlo a pi medios, ¿no?, porque el vector R' no se aventura afuera del plano XY. Entonces, cuando hacemos esto, ¿verdad?, esto nos simplifica un poquito nuestro vector R', ¿verdad?, porque entonces teta' hay que sustituirlo acá y nosotros sabemos que seno de pi medios es 1, ¿no?, y entonces R' queda de esta otra manera, ¿verdad? Entonces, sustituimos ya acá la magnitud, ¿verdad?, es R mayúscula y hicimos que seno de pi medios fuera igual a 1, ¿verdad? También sabemos que coseno entonces de pi medios es 0. Y entonces, pues lo que esperábamos, ¿no?, R' no tiene componente en Z, ¿no?, vive en el plano XY. Entonces eso es R'. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es restar los dos vectores y calcular la magnitud, ¿verdad?, elevada a la menos 1. Entonces acá es donde hay que hacer un poco de álgebra y ser un poco paciente, ¿verdad? Entonces acá vamos a ir paso por paso porque me interesa que ustedes también hagan estos cálculos ustedes, ¿no?, utilizando esta clase como guía.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Restamos los vectores. Entonces, de nuevo, ya que tenemos R' y tenemos R, ¿no? Hay que hacer R menos R'. Entonces hay que restar componentes X, componentes Y y componentes Z. Entonces ese es este primer paso que tenemos acá. Entonces, de nuevo, las componentes X están en rojo, en Y están en azul y Z, ¿verdad? Solo hay una, ¿no? Queda en negro, ¿no? Entonces, estamos representando acá los vectores en la notación de paréntesis y separados por comas, ¿no? Componente X, Y y Z. Entonces, esto todavía es un vector. Las barritas verticales significan magnitud. ¿Qué es la magnitud de un vector? Pues elevar cada componente al cuadrado y sacar raíz cuadrada. Ajá. Entonces esto queda de la siguiente manera. La componente x al cuadrado, ¿verdad? Todo lo que está en rojo elevado al cuadrado, más componente y en todo lo que está en azul elevado al cuadrado, más la componente en z al cuadrado, ¿verdad? A todo eso le sacamos raíz cuadrada, es decir, elevamos a la 1/2, ¿no? Pero como ya teníamos el menos 1 acá, ¿sí? Por eso nos queda a la menos 1/2, ¿sí? Entonces, ojo, ojo que lo que está aquí ya no es un vector, esto ya es una cantidad escalar, aquí ya no hay componentes, ¿verdad? Porque acá lo que hicimos fue elevar cada componente al cuadrado y sumarlo, ¿sí? Entonces, noten que aquí ya no hay comitas, no hay comas separando componentes, aquí ya es una sola suma de todo. Ahora lo que hay que hacer es elevar cada cosa al cuadrado. Bueno, viene la componente en x, ¿no? Entonces, este es un binomio al cuadrado, ¿no? Entonces, cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, cuadrado del segundo. Aquí está. Va lo mismo para la componente y. Cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Y en z, ¿verdad? Pues ahí solo lo volvemos a copiar, ¿sí? Entonces, bueno, esto es casi como que si estuviéramos haciendo el álgebra en el pizarrón, ¿verdad? Esto es lo que haríamos en una clase normal. Entonces, tratando de no perder detalle, ¿verdad? Y de que ustedes también vayan a la par haciendo esto. ¿Qué es lo siguiente que sigue? Bueno, notamos que para simplificar esto podemos proceder de la manera más evidente. Entonces, por ejemplo, está este término acá, que acá va con coseno cuadrado de phi y acá está también con seno cuadrado de phi. Entonces, estos dos términos podemos factorizar la parte de r cuadrado seno cuadrado de teta, ¿no? Entonces, cuando factorizamos eso de la suma de estos dos términos, ¿no? En la suma nos va a quedar seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Nosotros sabemos que eso es 1. Entonces, la suma de este término rojo aquí arriba con este término azul de aquí abajo queda r cuadrado seno cuadrado de teta, ¿verdad? Pues identidad trigonométrica, ¿no? A la hora de factorizar seno cuadrado de phi y coseno cuadrado de phi, su suma es igual a 1. Entonces, de la misma manera, podemos ver que este término se comporta similar, ¿verdad? Estos dos términos, este término rojo arriba, este azul abajo, factorizamos r cuadrado, ¿verdad? Y de nuevo, identidad trigonométrica hace que desaparezcan las funciones seno y coseno cuadrado de phi prima, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, el término de en medio, ¿verdad? A lo sumo podemos únicamente factorizar esta parte de acá, ¿no? El 2r por r mayúscula seno de teta, ¿verdad? Y entre paréntesis quedan estas combinaciones en coseno de phi y seno de phi. Bueno, están casi todos, ¿no? Si ustedes reconocen las identidades trigonométricas, se dan cuenta que todo esto que está entre paréntesis es coseno de phi menos phi prima. No lo podríamos escribir así, como para ahorrarnos un poco de espacio, pero lo vamos a dejar así. Nos va a servir así más adelante. Y acá, ¿no? La última solo la volvemos a copiar. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Entonces ahora nos damos cuenta que este término aquí al inicio, r cuadrado seno cuadrado de teta, lo podemos factorizar con este otro de acá, ¿no? Factorizamos un r al cuadrado. Y de nuevo, ¿no? Identidad trigonométrica nos dice que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces tenemos r cuadrado, tenemos el otro r cuadrado, ¿verdad? Y
pues se viene también todo lo demás, que ahí ya no lo podemos simplificar demasiado, ¿sí? Entonces ya casi tenemos, ¿verdad? Recuerden que estamos haciendo todo esto porque necesitamos esta cantidad en la integral, ¿verdad? ¿Sí? Y la integral está en coordenadas esféricas, ¿no? Por eso es que estamos haciendo todo esto. Bueno, una cosa más que podemos hacer para simplificar es factorizar un r al cuadrado. De toda esta expresión factorizamos r cuadrado, de tal manera que acá el primer término se convierte en 1, el segundo queda dividido entre r cuadrado y en el tercero queda dividido, ¿verdad?, entre un r, ¿sí? Luego lo que hacemos es sacar este r cuadrado, ¿verdad?, sacarlo del corchete, ¿no? Entonces al final de cuentas va a quedar r al cuadrado a la menos 1/2, eso simplemente es r a la menos 1, ¿verdad? O sea, 1 sobre r. Y acá adentro queda todo esto que tenemos acá. Bueno, eso era, ¿no?, la parte de expresar la diferencia de los vectores en coordenadas esféricas. ¿Qué viene ahora? Bueno, ya que tenemos esto, ¿verdad? Ahora vamos a agilizar un poquito las cosas, ¿no? Para no estar escribiendo tanto, ¿verdad? Vamos a introducir unas abreviaturas. A la razón R mayúscula sobre R, que ven que aparece en dos partes, le vamos a llamar A. Y a todo lo que tiene que ver con los ángulos, ¿sí?, todo esto le vamos a llamar U, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es que la diferencia, ¿no?, la magnitud de la diferencia entre R y R' se puede escribir así, ¿no? Entonces, tomamos el 1 sobre R, que está acá, ese se queda igual, por 1. Entonces, el siguiente término sería más A al cuadrado, ¿verdad?, esta razón entre las R's, menos 2 por A, que sería otra vez, ¿no?, la razón de las R's, y todos los ángulos que van ahí equivale a poner U, ¿sí? Entonces ya sabemos que todo lo que tiene que ver con ángulos va en U, y en A va la razón entre el tamaño del anillo, el radio del anillo, y la distancia desde el origen a donde queremos calcular el potencial. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo queda la integral? La integral queda de esta manera, ¿no? Esto era lo que habíamos escrito antes. Ahora que ya sabemos la magnitud de la diferencia entre R y R', la podemos escribir así, ¿verdad? Entonces aquí aprovechamos a sacar G y R de la integral, ¿verdad? Quedan afuera. Noten que esta R que está acá es el punto donde queremos calcular el potencial. Y la integral se hace sobre coordenadas prima. Entonces esta R también la podemos sacar de la integral, ¿no? Por eso aparece aquí afuera, ¿no? Entonces esa es la importancia de saber tener muy claras cuáles son las variables de integración. Entonces esta R sale de la integral. Lambda la podríamos sacar, pero como les decía, la vamos a dejar acá adentro por el momento. Y lo que queda, ¿verdad?, es lo que acabamos de calcular, ¿no? 1 más A al cuadrado, aquí, ¿verdad?, va la razón de los radios, y en U van todos los ángulos. Y entonces noten que la integral hay que hacerla sobre el ángulo phi'. Entonces acá en U, ¿no?, acá en esta variable U, va este coseno de phi y este seno de phi. Entonces, y ahí estaría planteada nuestra integral, ¿no? Entonces, la manera de proceder ahora sería, bueno, tratar de ver si podemos integrar esto de un solo, ¿no? En el caso más general, uno pues no puede hacer la integral directamente, ¿verdad? Y entonces lo que uno hace es lo que como buenos físicos siempre hacemos cuando encontramos este tipo de radicales, hacer una expansión del radical en series de potencias. O dicho de otra manera, ¿verdad?, hay que expander, ¿no?, esta raíz cuadrada utilizando el teorema del binomio, ¿no?, que al final también nos da una serie de potencias. Esto ya lo hicimos, ¿no? Este tipo de expansión ya lo hicimos cuando analizamos el péndulo, ¿no? Cuando el péndulo tenía amplitudes grandes, ¿no? Ahí hicimos una expansión de este tipo. Acá vamos a utilizar la misma expansión. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a integrar cada término que aparezca acá. No los vamos a integrar todos, obviamente,
pero esto es lo que da origen a los famosos multipolos, ¿no? Que me imagino que ustedes han escuchado este término también en electrodinámica. Entonces los multipolos es un concepto muy importante en física y de lo que se trata es de cuantificar la contribución a el campo gravitacional, en este caso, de los diferentes términos que aparecen acá. Entonces, en electrodinámica, por ejemplo, uno tiene el monopolo, el dipolo, el cuadrupolo, el siguiente es el octupolo, ¿no? Entonces, acá uno puede hacer lo mismo. Sin embargo, uno puede tratar de eliminar algunos de estos términos escogiendo muy bien la posición del centro de masas, por ejemplo. Entonces, en este caso que tenemos acá, muchos de los cálculos los podemos hacer directamente y obtenemos una respuesta, ¿no? Pero parte del propósito de este ejemplo es que ustedes puedan luego hacer este cálculo en un objeto un poco más general, ¿no? Entonces, por eso es que conviene, ¿no?, ir entendiendo lo que vamos haciendo hasta acá. Entonces, para terminar esta clase o esta primera parte, nos quedamos acá, ¿no?, en plantear esta integral. Lo que viene después es utilizar el teorema del binomio para hacer la expansión en series de esto, ¿no?, e ir integrando cada término por separado e interpretar qué significa. La interpretación de estos términos es bastante iluminadora y arroja bastante luz sobre la naturaleza de cómo se constituye un campo, en este caso un campo gravitacional, y lo mismo pueden aplicar ustedes a un campo electrostático. Entonces vamos a terminar este problema en la siguiente clase y por hoy nos quedamos acá.